Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Luca patrocina esta reacción. Nos trae de vuelta a Kobo Kanaeru, que hacía tiempo que no se pasaba por el canal. De hecho, solamente la hemos reaccionado una vez. Y en esta ocasión, la canción se llama Help. Bueno, a ver. em, este vídeo puede engañar. Es decir, porque, claro, es una de esas colaboraciones curiosas porque parece una canción de, como de una youtuber, pero Ujú. detrás hay uno de los productores más interesantes del panorama japonés actual. Porque si os ha gustado Natori, preparaos, porque aquí su ADN musical está por todas partes. Y creedme, hay detalles instrumentales que, según parece, merecen muchísimo la pena. El tema es que Natori firma la composición, la producción y los arreglos, junto con la propia Kobo, ¿vale? En Oh, cuestión de Kobo en la letra. Así que bueno, esto promete ser un videoclip como alternativo. Em, yo no sé. La vez anterior creo que fusionaba estilos, ¿no? Tenía un poquito de rock, de funk, sí, de pop. sí. No sé. Sí me acuerdo, y lo comenta aquí Luca, que bueno, el bajo corre a cargo de León Nishizuki, que es colaborador habitual de Natori. Así que bueno, aporta una identidad instrumental ya reconocible. Así que bueno, tanto si os gusta Kobo como si os gusta Natori, esto os tiene que molar. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. 星みたいに隠れて合わないピント天使はもうこの部屋にはいない顔も知らない人と目が合う今日この頃何かを指針にして動き始める私の耳をつんざくような音ないものねだりで夜が明ける頃誰かの寝言が街を歩く頃なんて傑作だこのままじゃ生きられない旅まで私一人じゃいられないだから強がり物を起こしちゃう一人よがりな夢も悪くないでしょMe gusta mucho Sí, el sí, rollo funk que tiene el bajo, es sí, sí, sí. tremendo, pero Es tremendísimo. alucinante. Buf. Bueno, Se te mete desde la primera acorde, se te mete ya ahí en la cabeza, ¿no? totalmente, totalmente. Ya no lo puedes sacar. Desde los primeros segundos queda claro que esta producción está construida alrededor del groove, del ritmazo que tiene. El bajo entra con una línea muy melódica que no se limita a seguir la armonía, sino va dialogando con la guitarra, que la guitarra también es tremenda, mediante pequeñas respuestas rítmicas. La batería, bueno, pues evita patrones excesivamente cargados y apuesta por un pulso seco, preciso. Bueno, deja la sensación de movimiento, ¿no? Y bueno, esa economía de recursos hace que cada elemento destaque con enorme claridad por sí mismo dentro de la mezcla. Sí, sí, sí. Me gusta el videoclip, es como colorido, dinámico, me gusta cómo Es un juegan. poco hipnótico, Sí, que te sí, fijas en la muñeca ahí que va andando y la sombra, claro. y me he rayado como diciendo, ¿por qué la sombra tiene los mismos colores que ella? Bueno, sí, sí, es una sombra en cierto modo independiente de ella. Parece casi como si fuera, ¿no? ¿Quién tenía la sombra independiente de Peter Pan, ¿no? También la sombra hacía lo que le daba la gana. Sí, sí, sí. Vale, bueno, pues aquí estamos. Em, los coros son, entiendo, de Natori. Muy bien colocado, la guitarra limpia, con ligeros efectos de modulación y sintetizadores, todo muy discreto.
aparecen y desaparecen, está guay. Sí, Es de estas canciones que yo tengo la impresión de que no vamos a ser capaz de pillar todos los matices que tiene en una sola escucha. Estas canciones son de las que hay que escuchar varias veces porque siempre vas a descubrir siempre, un claro, matiz efectivamente. nuevo. Sí. Bueno, la letra de Help, em, claro, Help es ayuda, ¿no? Es una llamada emocional más que un grito desesperado, ¿vale? Es decir, habla de la dificultad para expresar inseguridades, del deseo de conectar con los demás y de la necesidad de aceptar que pedir ayuda también forma parte de crecer. Esa vulnerabilidad, bueno, pues contrasta un poquito con la música luminosa y alegre y enérgica, ¿no? Que estamos viendo. Sí, 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 sí. Así que bueno, son las dualidades que nos plantean a veces. Bueno, algo que también hace Natori de manera habitual, así que bueno, aquí pues es un poquito su sello, ¿no? Melodías optimistas que esconden emociones mucho más complejas. Perfecto. Venga, vamos a continuar. bueno, pues más cosas. Vamos a hablar de León. León Nishiki. Bueno, desde la introducción, David, tú y yo hemos flipado con el bajo. Sí, Es sí, un sí. groove sincopado, donde, bueno, va alternando notas muy cortas con otras ligadas. Evita caer continuamente sobre el primer tiempo del compás. Y esa decisión hace que la canción parezca como avanzar sola, incluso antes de que entre la voz. Hay un detalle interesante en la primera estrofa que mientras la guitarra mantiene un patrón bastante estático, ¿vale? El león modifica continuamente la línea mediante notas de aproximación cromática. Eh, Voy a explicar un poquito qué es esto. Sí, sí, explícate porque yo no me entero. Vale. Vamos a ver si lo hacemos con, con el bajo. A ver, si yo quiero tocar, la nota del acorde es, a ver si se ve, a ver, aquí. Si esto es un sol, ¿vale? Yo la nota lo que voy a empezar es aquí. Joder, no se va a ver. Un segundito. Echa un poco para el otro lado. Aquí, aquí. Ahora se ve mejor, vale. Ahí, ahí. Si voy a empezar, el acorde es un sol, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es empezar en esta nota, ¿vale? Y hago un slide y termino en la que debería de acabar, ¿vale? Entonces, esta es una nota de aproximación. Le doy aquí, esta nota no estaría afinada donde debería, pero como enseguida voy a acabar en el acorde que es, suena bien, ¿vale? Ya, Eso sería a lo que me refería. Pues eso le da un matiz súper interesante y es algo que más o menos es frecuente en que lo hagan los bajos, ya, ¿vale? Después ya puedes jugar con eso. ¿Vale? Pero es más frecuente de lo que parece. Yo lo he escuchado mucho en los bajos, por ejemplo, de Lenny Kravitz, lo hace mucho, ese tipo de juego, ¿vale? Bueno, dejo el bajo donde estaba. lo que tiene es el profesor, ¿eh?
de música, ¿eh? Te he escuchado, Y te he escuchado. bajista. Bajista malo, pero bajista, sí, sí. Sí, bueno, Ah, pero no, hombre, simplemente aficionado. Que no es que hay veces que digo yo, bueno, cuento cosas, digo, ¿lo estarán entendiendo? Es lo que pasa. Pues eso, son las notas de aproximación, ¿vale? Cromáticas. Am, pues eso. Y cuando llega al estribillo, vuelve inmediatamente al movimiento sincopado, ¿vale? Es decir, a contratiempo. Y la canción se vuelve a abrir de golpe sin necesidad de aumentar excesivamente el volumen. Está muy chulo. Es decir, tienen cosas realmente interesantes. sí, sí. Bueno, la guitarra, que yo entiendo que la guitarra, bueno, esto es producción de Natori. No sé si es el propio Natori el que le ha tocado la guitarra. Pues es posible, Es ¿eh? posible. Lo interesante, la guitarra nunca intenta competir con el bajo. De hecho, toda la producción está diseñada como para que se complementen, ¿no? Entiendo yo. Durante la estrofa utiliza acordes muy secos. Me encanta la mano derecha, ¿no? Todo lo que se hace de rasgueo con la guitarra. Bueno, es un ritmo muy constante, sin generar demasiada saturación. Y bueno, yo creo que la guitarra mantiene un patrón rítmico mientras mm, ya se van haciendo otro tipo de cositas, ¿no? Interesantes con las notas agudas y demás. Está bien. Venga, después ya volvemos con la voz de Kobo, que sería lo más interesante. Please go away バリとどんば中の上一触即発ばかつも夢を見たいけど耳がなぜか多くなる頃曲げましだぶらやはばったんだぶにゃはなくた Feeling high このままじゃ楽しくない何も見渡して酒はそばせたいようなね面倒なんで全部が一斉でもこれは好き放題私はじゃないのこのままじゃ生きられない何も見渡していられないだから今だけを見つめてたいそういるだけをこぼさないようにBueno, a mí me gusta muchísimo. Sí, sí, sí. No sé a ti, pero yo creo que es súper interesante. Bueno, pues cositas que te hayan molado de esta canción. Pues aparte del bajo, los punteos de la guitarra molan, la voz de Cobo está muy bien, ¿cómo decirlo? Afinada, iba a decir. Canta muy Sí. bien. Al final tampoco hace grandes alardes, Ujú. pero, pero lo que es la canción le va aniquilado. Ese estilo funk. Es que con el bajo ya es que te obliga a moverte y estás ahí bailando toda la canción. Claro, Lo malo es que no entendemos lo que dice, pero vamos. pero bueno. Pero que Pero- para estar ahí bailando, bueno, yo creo que hemos estado bailando toda la canción. sí, yo creo que, bueno, sobre todo el ritmazo, ¿no? Es lo que al final te gana, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Bien, bueno, pues cositas que decir. La voz de Canaero. A ver, no intenta cantar como una idol tradicional, ni mucho menos. Su intención es No, como no. más cercana en la forma de frasear de Natori que del pop japonés más clásico. Sus frases empiezan, muchas de ellas, empiezan ligeramente retrasadas respecto al tiempo fuerte, y dan la sensación como de relajación, ¿no? Que contrasta con el groove tan marcado de la base. Em,
Gran trabajo de respiración, ¿vale? Casi Sí, todas las tomas de aire aparecen después de una consonante explosiva, es decir, las P's, las T's, las K's. Entonces, es inteligente porque aprovecha el propio aire de la palabra para ocultarla, la respiración. Entonces, está muy bien. Eh, Canta con yo creo que con voz mixta. eh, Utiliza bastante aire al principio de cada frase. Eso lo ujú, que hace es que te transmite cercanía y conforme se aproxima al estribillo va cerrando progresivamente las cuerdas vocales y aumenta la compresión de la voz. Entonces, eso lo que provoca es la sensación de intensidad sin necesidad de gritar, ¿sabes? sí, Es como cuando te digo yo a veces que en doblaje, sin tener que tirar de volumen, puedes hacer un grito, ¿sabes? Y tiene esa sí, intensidad y sin embargo no estoy reventando el micro, ¿vale? ya, ya. Es el mismo concepto. Em, en general, muy bien, ¿vale? Buena dicción, articula súper bien y, bueno, pues la colocación también es buena, buena resonancia y a mí me ha gustado mucho en general, David. Sí, sí, a mí también. Sí, Ya sí, te sí. digo, además que tenemos buen rollo. Y eso que está pidiendo ayuda, Sí, que es lo que nos pasa con las canciones de nuestros amigos japoneses, que te da muy buen rollo y lo mismo te está diciendo una cosa ahí que es tela de tétrica o de triste, ¿sabes? ya, ya, Se oye, ¿eh? ya, ya. Pero bueno, es Es lo lo que malo de no saber japonés ya. y entender la canción. Tiene sus cosas y sus cosas, claro. Claro, claro. Bueno, pues bien. Quitando que he tardado ahí un ratito con el bajo y lo he puesto además fuera de cámara y demás. Y bueno, pero creo que se entendía el concepto, ¿no? De pasar de lo del cromatismo Sí, sí. para la nota. Sí, es que, claro, eso también em, los cantantes lo hacen, el salirse, ¿sabes? De lo que es la afinación volver a entrar. Es decir, si al final terminas donde tienes que terminar, todo correcto, ¿vale? Al final queda bien, sí, pero... Efectivamente. Entonces, lo que no puedes hacer es la nota desafinada y quedarte ahí. No, es decir, es como, claro, eh, creas esa tensión rara, pero después tienes que volver A a, tu sitio. a tu sitio, efectivamente. Si no, simplemente estás desafinando, no estás jugando, ¿vale? Con la música. Venga, pues genial. Muchísimas gracias, Luca. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.